Nos vemos aquí, Andrés, en un día peronista, ¿no? Porque entrevistamos recién a un tocayo, otro Andrés Watson, el intendente de Florencio Varela, con casi 500.000 habitantes, que nos decía que creía que iba a repetir el resultado de las elecciones de septiembre, ahora en octubre, con 56% de los votos y no llegaba al 30% la suma de tanto la Libertad Avanza con el PRO y a la mitad de lo que había sido la Libertad Avanza más el PRO cuando fueron separados en 2023. Así que bueno, primero Andrés, bienvenido, muchas gracias. ¿Compartís el pronóstico de tu tocayo de Florencio Varela? Bueno, estamos trabajando para eso. Obviamente hay un impulso que enmarca todo, que es la elección del 7 de septiembre. Y también, por supuesto, uno podría observar que el gobierno ha profundizado sus dificultades. Pero bueno, hay que ir al proceso electoral. A mí me gusta contar los votos y siempre ser prudente. Aquella idea de no gritar el gol antes de tiempo. No, por supuesto, por supuesto. Pero sí queda claro que hay un cambio de escenario, ni hablar de lo que era el año pasado, comienzos de este año. Yo creo que hay una situación que claramente se precipitó, que, bueno, finalmente una situación económica, social que cruje y, bueno, los resultados están a la vista. Andrés, digo, yo tiendo a hacer un pacto de lectura, viene de la gráfica, ¿no? El endorsement, el pacto de lectura, aclararle a la audiencia de dónde se habla. Digo, y claramente los medios de perfil fueron muy críticos de la Cámpora durante mucho tiempo. El tiempo va haciendo que las personas se entiendan, además con el pase del tiempo también las personas vayan incorporando parte de las razones del otro en el intercambio. Y una de las cosas que yo noto es que hay en el peronismo, y fundamentalmente en un porcentaje mayor, el peronismo del interior, fuera del conurbano, cierto anti-kirchnerismo. A lo mejor colocándola en la Cámpora como una especie de cargado, catequizado de elementos exagerados. Creo que lo mismo le pasó a la coordinadora en su momento en la época de Alfonsín. Los jóvenes normalmente aparecen como más extremos por su propia juventud, entonces a lo mejor desde un punto de vista conservador siempre se los ve como más temibles. Pero está claro que, dado que existe balotaje, para ganar las elecciones el peronismo necesita una elección presidencial que lo voten no peronistas. Y ahí hay un punto a partir del cual el significante kirchnerismo o el significante ya llevado más extremo a la Cámpora parece ser un salvavidas de plomo para todo aquel que quiera ser presidente en un sistema de balotaje. Entonces creo que vos tenés credenciales como pocos, muy cerca hoy de Axel. Axel nunca fue parte de la Cámpora, pero vos fuiste artífice fundamental de cómo se vive ese proceso de trasvasamiento generacional, cómo puede quedar Axel Kicillof con la suficiente distancia del kirchnerismo y de la Cámpora para ser aceptado por aquellos que tienen rechazo a, no digo que sea justo, me estoy refiriendo a un significante que está cargado de una catexis para una cantidad de personas, independientemente de que pueda ser justo o injusto. Entonces me parece muy importante tu opinión sobre ese punto, porque me parece que sos el que más credenciales tenés, por lo que decía antes, por haber sido una parte fundamental de la Cámpora en su fundación y al mismo tiempo la persona más cercana que participó de esa organización del actual gobernador. Bueno, hoy es el aniversario del cumpleaños de Perón, ¿no? Entonces siempre es bueno recordarlo. Y cuando él vuelve a la Argentina, recuerda usted que actualiza una de las 20 verdades, un axioma, ¿no? Un pilar del justicialismo, del peronismo, que es para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y Perón cuando retorna dice, no, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, ¿no? Y yo creo que ese es el camino, el de ampliar, el de la necesidad del reencuentro. Fíjese que, y todo lo que estamos viviendo, ¿no? Con esta presidencia de Milei, bueno, hoy a la luz, ¿no? Desangelizado por el resultado en la provincia de Buenos Aires, pero hasta hace poquito tiempo parecía que teníamos Milei para rato, que era un antes y un después en la historia argentina, y creo que tenemos todos que revisar qué pasó para que Milei llegue a la presidencia.
qué problemas tuvo la política, no solo el peronismo, sino la política, porque en algún momento parte de nuestro pueblo decidió dar a un personaje muy particular que tenía una motosierra en la mano y que desvariaba, digo, en la campaña, y que naturalmente eso después lo trasladó a la gestión. Entonces creo que es imprescindible que podamos construir un espacio de reencuentro, no solo de la política, sino de todos los factores de poder en la Argentina, porque hoy la gente la está pasando muy mal y necesitamos sí o sí poder reconstruir un proyecto nacional estable donde contemplemos todas las voces y todas las opiniones. Y creo que estamos frente a eso, a la posibilidad de la reconstrucción nacional, ¿no? Por supuesto falta, estamos todavía en el medio de un proceso electoral, pero tenemos que mirar el horizonte del 2027 como un lugar de reencuentro de la política y de todos los factores que hacen a la vida de la sociedad. Para mí ese es el espíritu, y por supuesto sí, naturalmente que hay un sector que pudo ser estigmatizado o castigado por demás, que es algo injusto, pero nuestro desafío trasciende cualquier identidad política, inclusive la del propio peronismo. Vos dijiste desangelizado. La motosierra, las mismas cosas que hacía Milei en 2023, las hace hoy. Puedo inferir que lo que cambió es que en 2023 la gente tenía expectativas de que Milei iba a mejorar la economía y tomaba la motosierra como un significante de mejora económica, un signo al que se lo cargaba de contenido, un significante vacío, pero que en el fondo significaba quiero cambiar la economía, quiero que me vaya mejor, para decirlo de alguna manera, y que se desangeliza simplemente porque comprueba que esa esperanza no se corrobora con la realidad. Entonces, que la demanda es económica, que la demanda que tiene la sociedad, que viene votando negativamente a los oficialismos, a todos los oficialismos, al de Cristina Kirchner, al de Mauricio Macri, al de Alberto Fernández, es que está insatisfecha económicamente. ¿Cuál es la nueva canción económica, y uso la metáfora de Axel, que ofrecería el peronismo para resultar verosímil a que tiene una propuesta económica distinta a la que hizo que Milei sea presidente? Sí. Y Macri presidente. A ver, yo creo que, por supuesto, Milei supo capitalizar el enojo, ¿no? La motosierra era el símbolo del enojo con un proceso económico que no estuvo, que además venía, si se quiere, de una estafa política, como fue en mi consideración el gobierno de Mauricio Macri, porque él llegó diciendo algunas cosas, después hizo otra. Y en el caso de nuestra experiencia de gobierno del Frente de Todos, de una gran desilusión. Entonces Milei es un poco hijo de esa situación. Fijémonos que tampoco el electorado volvió hacia Macri, o sea, Macri no pudo ser candidato y sus candidatos no, más allá de lo que pasó después, digamos, pero en aquel momento eran sus candidatos, no pudieron ingresar al balotaje. Y Milei supo capitalizar esa situación. Creo yo que el enojo de la gente o de un sector de la sociedad tuvo que ver con lo económico desde ya y también con la gestión política en el caso de nuestro gobierno del Frente de Todos. ¿Qué ofreceríamos a futuro? Bueno, un ordenamiento distinto, es decir, el peronismo es sinónimo de autoridad y yo creo que tuvimos un gobierno sin autoridad, ¿no? Un gobierno que funcionó más en una dinámica de asamblea, debate, no producto de la coalición, y que perdió esa capacidad que tiene el peronismo, ¿no? Y que siempre se le ha reconocido, más allá de los anclajes ideológicos circunstanciales o de los contextos, siempre hubo un ejercicio del poder. ¿Qué es el peronismo? ¿Qué ofrece el peronismo? Yo creo que es producción y trabajo. Me parece que claramente, por las dificultades en la gestión política, no fuimos convincentes a la hora de concretar esos objetivos históricos del peronismo. Entonces, ¿cuáles serían las nuevas canciones hoy? Bueno, fundamentalmente poder interpretar esas ideas históricas del justicialismo, pero con una mejor gestión política, una fuerza política más ordenada, con un liderazgo más claro, donde por supuesto escuchemos a todos los sectores, pero finalmente en un momento se decida. Ahora vos fíjate, Andrés, nuevamente, sin hacer un juicio de valor, sino simplemente describiendo si es justo o injusto, sin decir si es justo o injusto, desde la oposición a Axel, al peronismo en su conjunto,
se ataca al Axel ministro de Economía, pero no al Axel gobernador. O sea, en líneas generales, la crítica, que yo creo que tiene una lógica, intencionalidad y absolutamente comprensible. Bueno, si este hombre va a ser candidato a presidente, me conviene atacarlo en la función en la que estuvo en el Ejecutivo Nacional, que fue el ministro de Economía de los últimos 2 años de Cristina Kirchner, donde casualmente el oficialismo perdió las elecciones. Entonces, mi pregunta es, a ese Axel Kicillof, ministro de Economía del 2013 al 2015, pareciera que él también tiene una nueva canción, no solo el peronismo, el economista necesita una nueva canción. Y no sé si existe, la pregunta con interés y desconocimiento. A ver, yo creo que, la melodía siempre, o el género, digamos, es el mismo, en todo caso hay que actualizar en función de los contextos, pero fíjese, usted sostiene todo, estamos mirando acá, ¿no? Todo este lugar con tantos medios y usted arriesga, ¿no? Digamos, es un empresario, es periodista, pero también es un empresario que quizás si se consolidara un modelo que apuesta solamente a la especulación financiera, bueno, a usted se le irían incrementando las dificultades, obviamente ya las debe tener, me imagino. Por eso creo yo que hoy ser empresario en Argentina es ser un patriota, ¿no? Digamos, el que elige la producción en vez y respeto, digamos, obviamente, porque bueno, naturalmente cualquier actor económico va a elegir, va a ser su mejor elección, y es el contexto el que lo lleva lógicamente a la apuesta a la especulación. Andrés, yo estoy de acuerdo que el peronismo tiene podríamos decir, en el mundo el mundo de los productos lo llama unique sell proposition, o sea, claramente tiene un valor único que es producción y trabajo, y que ese es un valor que tiene 70 años de consistencia, es una marca en el orillo. La cuestión hoy es cómo, no qué. ¿No? O sea, creo que fundamentalmente esta gente tiene buenas intenciones, pero lo logra. Para producir tiene que haber quien consuma. Y para que exista consumo, por supuesto que el consumidor tiene que tener dinero en el bolsillo. Me parece que es una rueda que empieza a girar sola, y creo que hoy lo que estamos, o lo que observamos nosotros en los procesos liberales, es que finalmente por la vía del ajuste lo que terminamos derivando es una situación de recesión, y es lo que estamos viviendo hoy, y finalmente eso tiene una consecuencia política y electoral. Ahora, el general Perón también, volviendo, ¿no?, a ese último Perón, en su última hora, que es el modelo argentino para el proyecto nacional, él planteaba la necesidad de institucionalizar el debate por la idea. Yo creo que lo que nos falta en la Argentina es eso, ¿no?, porque también estamos en un penduleo, en una tensión permanente, en un despedazamiento de la política, y la verdad es que no le ha resultado a nadie. Entonces tenemos que poder concretar un ámbito, un espacio. Él en aquel momento hablaba del Consejo para el Proyecto Nacional. Yo creo que alguna instancia de esas características a futuro tenemos que pensar, donde se puedan reunir no solo los sectores políticos, sino todos los factores de poder de la Argentina, a tratar de establecer criterios que permitan que este país funcione, y repito, donde escuchemos a todos, porque naturalmente nosotros podemos haber cometido errores y tenemos que revisarlos, pero de ninguna manera la salida o la respuesta a esos errores es mi ley, ¿no? Desde ya, por ejemplo, a ver, Andrés, nuevamente como el pacto de lectura con la audiencia, yo tiendo a decir de una manera simbólica que acá esto es Suiza, porque nosotros hablamos con todos, tenemos la posibilidad de hablar con quienes tienen posiciones encontradas. Y hay un fenómeno que se llama Provincias Unidas, que a nosotros nos despertó mucha curiosidad, y que desde el punto de vista periodístico lo analizamos continuamente, a ver qué es eso. Por ejemplo, ¿qué es el peronismo cordobés? ¿Por qué el peronismo cordobés es diferente? No cabe ninguna duda que en Provincias Unidas hay 6 provincias, pero hay 2 fundamentales, que son Córdoba y Santa Fe. Donde podríamos decir el peronismo kirchnerista, por llamarlo de alguna manera, y que creo que habría que descatequizar esto, tendríamos que encontrar una manera de nombrarlo, porque nuevamente ese es un estigma que le va a quedar a Axel. Por ejemplo, marca con claridad que el déficit fiscal es inaceptable, y que tendría que ser, así como la democracia planteó el fin inaceptable de la violencia política, o sea que las diferencias no se pueden expresar a través de la violencia, Argentina tendría que
asumir todos los partidos políticos de que el déficit fiscal es inaceptable, por lo menos para un país como la Argentina. Bueno, esta visión tiene el peronismo de Córdoba, el radicalismo de Santa Fe, que coincide en la gran mayoría de las ideas con el peronismo de su producción y trabajo. Quiero decir, yo cuando hablo con ellos no encuentro francamente ninguna diferencia desde el punto de vista de las ideas estructurales, la idea de en contra de un sistema que coloque la economía al servicio de las finanzas, la producción. Córdoba y Santa Fe son dos provincias donde muy parecidas a Buenos Aires, está llena de industria, muy parecidas a Buenos Aires, hay campo, hay industria, hay producción, o sea, hay pymes, están absolutamente en contra del modelo de la financiarización de la economía, pero hay algo que, vos le mencionás la palabra kirchnerismo y es como la kriptonita, ¿no? Aparece algo en el imaginario de ellos, que yo creo que es un significante. Y en el caso, por ejemplo, que me parece crucial, es, por ejemplo, si Axel pudiera decir, también llegué a la conclusión de que para un país como la Argentina, si bien hay muchos países que tienen déficit fiscal y lo pueden sostener, en el caso de la Argentina, por los pecados que hemos cometido en el pasado, no. Digo, no, eso sería una nueva canción en el caso de Axel. A ver, digo, creo que primero a veces se establecen consignas y hay que tener cuidado también con convertir una herramienta en dogma. Claro, con los dogmatismos, ¿no? Me parece que uno, según la coyuntura, va utilizando los instrumentos y creo que es un gran pecado, ¿no? Atarse a circunstancias que después, bueno, pasó en Argentina con la convertibilidad, podemos citar un montón de casos y situaciones. Hay instrumentos que en un momento te sacan de una situación de crisis acuciante y hay después otros contextos. Lo que sí creo que tenemos que, con todos esos sectores, obviamente, y bueno, ya de hecho se está haciendo porque Axel dialoga por gestión, por la deserción de Milei, pero también en términos políticos, inclusive hemos hecho acuerdos de gestión con varias de esas provincias, pero por supuesto estamos charlando políticamente, hemos coincidido en acciones, obviamente, en el marco del Congreso Nacional, pero por eso digo, creo que tenemos que ir hacia una nueva etapa del peronismo en particular y de la política también en la Argentina. O sea, acá hubo un gran negocio que fue el de la confrontación, ¿no? Y la verdad que no le fue bien al país con eso, y creo que debemos tener la madurez de poder encontrar esos espacios, ámbitos que no sean para el biribiri, perdón la expresión, sino que puedan encontrar puntos de acuerdo, porque por supuesto todos queremos recuperar una Argentina de producción y empleo y de mayor integración y de justicia social. Bueno, ¿cómo se hace, no? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cómo dosificamos las expectativas? Porque naturalmente si también nos planteamos de un día para el otro modificar todo, no va a ser real. Entonces tenemos que ser más objetivos respecto a bueno, cuáles serían los plazos de una reconstrucción argentina y establecer un camino en ese sentido. Andrés, es una palabra que yo adhiero absolutamente. Creo que el invariable en los últimos 70 años de la Argentina es que nos fue mal con todo, con monetaristas, con keynesianos, hasta con dictaduras, con gobierno democrático. El único invariable que uno encuentra es la confrontación, la polarización. Pero había momentos que nos fue mejor que otros. Sin ninguna duda, pero no duraron, por lo que indica que tenían un problema de insustentabilidad. O sea, eran buenos deseos, pero no encontraron la forma del cómo. O sea, claramente, que era lo que decía antes, claramente uno encuentra ahí algo muy plausible desde el punto de vista ético y moral. El problema es que luego terminaban logrando un efecto contrario porque no se podían sostener. Entonces digo, ¿qué es lo que yo creo que hizo insustentable todas las buenas intenciones? Incluso creo que te digo que hay monetaristas que obviamente también tienen buenas intenciones y creen que con eso se mejoraría. Sin duda. Lo respeto a todos. El problema es que todos han demostrado que no encuentran la manera de poder hacerlo sustentable, porque también es cierto que hay monetaristas que durante cierto tiempo construyeron bienestar. Por ejemplo, la convertirá, hubo 3-4 años en el que por eso Menem fue reelecto con más del 50%. Luego, como vos bien decías, la herramienta se convierte en dogma y termina siendo todo. Pero ninguno logró ser sustentable, en parte por la confrontación. Entonces quería cerrar este reportaje preguntándole al ser humano, ¿qué te pasó a vos? ¿Cómo fuiste evolucionando desde una posición más confrontativa a comprender que parte del problema estaba en el exceso de la confrontación? ¿Qué te pasó a vos como persona? No, bueno, son distintas etapas. No sé si es evolución, no me atrevo a decir, pero sí, obviamente, a medida que uno tiene más experiencia y que empieza a ver,
yo te mencionaba estas reflexiones de Perón, ¿no? También en la experiencia propia uno empieza a comprender de otra manera o a valorar posiciones, en este caso de Juan Domingo Perón, que quizás en otro momento uno que el propio no le ponía tanto el acento en eso. El propio ¿no? también con los años fue acomodándose. Totalmente. Entonces creo que me llamó mucho la atención como aquel Perón que vuelve a la Argentina, tan preocupado obviamente por incorporar al radicalismo, ¿no? Por el abrazo Perón-Malvin, y por entender que ciertas confrontaciones fueron estériles. Y me parece que Perón nos deja ese testamento político que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Creo que en su momento Néstor y Cristina lo inspiraron, inclusive hasta hubo una concertación plural. Bueno, no, lamentablemente no funcionó por motivos ajenos a nosotros en aquel momento, pero eso no quiere decir que el camino haya estado mal, y viendo la tragedia de la Argentina de Milei, me parece que es urgente que nosotros podamos encontrar esos ámbitos y esos espacios de reencuentro del peronismo primero y de la política en general. ¿Cuántos años hace que conoces a Kicillof? Axel, desde los 90. Sí. ¿Él recorrió el mismo camino que vos, en el sentido de que vos lo sentís vidas paralelas, de que los dos con los años fueron originando determinadas perspectivas más extremas que tenían cuando eran más jóvenes? No sé si teníamos perspectivas extremas. Creo que nosotros nacimos a la política en un momento, en la década del 90, en un momento de natural confrontación con el liberalismo, un liberalismo muy particular porque era ejecutado por el peronismo. Entonces creo que un poco esas fueron nuestras inferiores, y después, bueno, vinieron otros periodos. Andrés, muchas gracias. Bueno, Un gracias gusto grande.